Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, especialmente a todos los fans de Can Yaman y, bueno, a los que nos gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de rumores de boda. Sí, exacto. Y no de cualquier rumor, sino de los rumores de boda que rodean a nuestro queridísimo Can Yaman. Ya saben, ese actor turco que nos tiene a todos suspirando con sus papeles y su carisma. Pero lo más interesante de todo es la respuesta que él mismo dio, una frase que realmente sorprendió y, déjenme decirles, que nos dejó pensando a todos. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo, desde los rumores iniciales hasta la declaración de Can. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, comencemos con este chisme. Los rumores de boda, como sabemos, son el pan de cada día en el mundo de las celebridades. Siempre hay especulaciones, fotos que sugieren algo, fuentes que confirman y, en general, mucho misterio. En el caso de Can Yaman, los rumores comenzaron a circular con más fuerza hace relativamente poco. Ya saben, con la fama, el éxito y las relaciones sentimentales que ha tenido, es natural que la prensa y los fans estén siempre atentos a cualquier novedad. La fascinación por la vida amorosa de las estrellas es algo inherente a la cultura de las celebridades, y Can Yaman, con su atractivo y popularidad, es un imán para este tipo de especulaciones. Recordemos que Can Yaman, desde que saltó a la fama, ha mantenido una vida personal relativamente reservada, aunque es inevitable que, dada su posición, algunos detalles salgan a la luz. Sus relaciones, aunque no siempre confirmadas o publicitadas por él, han sido objeto de análisis y de debate entre sus seguidores. La prensa del corazón, por su parte, siempre está al acecho, buscando la primicia, la foto que valide los rumores y que genere una nueva ola de interés. En este caso específico los rumores apuntaban a, bueno, mejor no dar nombres, pero digamos que involucraban a una mujer importante en su vida. Se habló de anillos, de planes en secreto, de posibles fechas y, por supuesto, de la expectación de ver a Can, nuestro galán turco, caminar hacia el altar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías y de fotos analizadas al milímetro. Los fans, como detectives profesionales, se dedicaron a escudriñar cada publicación, cada gesto, buscando pistas que confirmaran o desmintieran las especulaciones. Este tipo de comportamiento es muy común en el mundo del espectáculo. Los fans, al sentir una conexión con sus ídolos, se involucran en sus vidas, quieren saberlo todo, quieren ser partícipes de su felicidad. Las redes sociales, en este sentido, se convierten en una herramienta fundamental, ya que permiten a los fans seguir de cerca la vida de las celebridades, comentar sobre sus publicaciones y participar en debates y teorías. Y aquí es donde entra la parte más interesante, la respuesta de Can. En una entrevista, en un evento, en algún momento que la prensa aprovechó para preguntarle directamente sobre los rumores, Can, con su habitual encanto, pero también con la seriedad que lo caracteriza, respondió. Y la frase que dijo fue sorprendente. No fue un simple no rotundo, ni un sin comentarios evasivo. Fue algo más. Fue una frase que dejó entrever mucho, pero que al mismo tiempo mantuvo el misterio. La frase, para que la recuerden, fue algo así como, el amor es un viaje y el destino es una sorpresa. Lo importante es disfrutar el presente y ser honesto con uno mismo. ¿Qué les parece? Ya sé que es para analizarla, ¿verdad? En primer lugar, la frase es muy poética, ¿no les parece? Habla del amor como un viaje, lo cual es una metáfora muy común pero efectiva. La idea del viaje implica movimiento, cambio, aventura, pero también incertidumbre. El amor como un viaje tiene sus propios paisajes, sus propios retos y sus propias sorpresas. Luego, la idea del destino como sorpresa nos deja claro que, al menos en ese momento, él no quería dar una respuesta definitiva sobre si había o no planes de boda. De hecho, me atrevo a decir que lo estaba negando sutilmente, pero con una elegancia que solo él puede tener. El destino, en este sentido, es algo que escapa a nuestro control, algo que se revela de manera inesperada. Al hablar del destino como sorpresa, Can evita comprometerse con una respuesta concreta, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones.
Lo interesante es que al decir lo importante es disfrutar el presente, Kant parece estar enfocado en vivir el momento. No se centra en el futuro o en los planes concretos, sino en disfrutar de la vida tal y como es en ese instante. Esta frase es un claro ejemplo de mindfulness, de vivir el aquí y el ahora, de no preocuparse por el futuro y de valorar el presente. Y lo de ser honesto con uno mismo es clave. Parece sugerir que independientemente de lo que ocurra, él siempre será fiel a sus sentimientos, a sus deseos y a sus valores. Esta frase es fundamental para entender la postura de Kant. La honestidad consigo mismo implica autenticidad, transparencia y coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Es una forma muy inteligente de evitar responder directamente, pero sin dar la impresión de ser esquivo o falso. Al ser honesto consigo mismo, Kant se asegura de que sus decisiones, sean cuales sean, estarán alineadas con su propia esencia. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues, como siempre, hay varias interpretaciones posibles. La primera es que efectivamente no hay planes de boda concretos. Tal vez la relación de la que se hablaba no iba tan en serio, o tal vez simplemente no era el momento para dar el paso. La frase de Kant, en este caso, sería una forma elegante de desmentir los rumores sin herir a nadie ni comprometerse con una afirmación que podría ser falsa. En este escenario, Kant estaría protegiendo su intimidad y evitando alimentar falsas expectativas. Otra interpretación es que sí hay planes. Pero que Kant, por su propia voluntad y por su deseo de proteger su vida privada, prefiere no hablar públicamente sobre ello. Quiere mantener la magia, la intimidad, y no quiere que los detalles de su relación sean objeto de especulaciones y de la vorágine mediática. De esta forma, su respuesta, que parece una evasiva, podría ser una forma de proteger algo muy valioso para él. En este caso, Kant estaría priorizando su privacidad y evitando que su vida personal se convierta en un espectáculo público. Una tercera posibilidad, un poco más rebuscada, es que Kant esté jugando al misterio, al gato y al ratón, para mantener a sus fans y a la prensa enganchados. Ya saben, un poco de intriga nunca viene mal para mantener el interés. Pero honestamente creo que esta es la opción menos probable. Kant siempre ha sido un hombre muy transparente, aunque, claro, siempre dentro de unos límites. Esta estrategia, aunque efectiva en algunos casos, no parece encajar con la personalidad de Kant, quien ha demostrado ser una persona auténtica y directa. En cualquier caso, la frase de Kant Yaman es digna de análisis. Nos enseña varias cosas. Primero, que las celebridades no siempre están obligadas a responder a los rumores de manera directa. Segundo, que una respuesta ambigua, pero elegante, puede ser igual de efectiva que un sí o un no. Y tercero, que Kant Yaman, además de ser un gran actor, es un hombre inteligente y consciente de cómo funciona el mundo de la fama. La frase de Kant es una lección de cómo manejar la presión mediática con astucia y diplomacia. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans? Pues creo que nos deja con dos opciones: seguir especulando y analizando cada detalle, o simplemente disfrutar de la vida y esperar a ver qué pasa. Al final, lo importante es que Kant sea feliz, ¿no creen? Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo y de sus futuros proyectos. Como fans podemos elegir entre ser detectives incansables o simplemente admiradores que respetan la privacidad y la felicidad de su ídolo. Ahora hablemos un poco de otros detalles interesantes. A lo largo de su carrera, Kant Yaman ha demostrado ser un hombre muy profesional y entregado a su trabajo. No solo se preocupa por interpretar bien sus papeles, sino que también se involucra en cada proyecto, poniendo su sello personal. Su dedicación y compromiso son evidentes en cada interpretación. La preparación, el estudio del personaje, la inmersión en la historia, todo esto forma parte de su proceso creativo. Además, siempre ha mostrado un gran respeto por sus fans, y eso se nota en la forma en que interactúa con ellos en las redes sociales y en los eventos públicos. La conexión con sus seguidores es un aspecto fundamental de su éxito. Sus fans no son solo espectadores, sino una comunidad que lo apoya y lo impulsa. Kant valora ese apoyo y lo demuestra constantemente. En cuanto a su vida personal, Kant siempre ha sido muy discreto, pero a la vez, muy abierto a compartir algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que le encantan los animales, que le gusta viajar, que le gusta mantener su cuerpo en forma y que tiene una gran pasión por la moda. Su amor por los animales, su pasión por los viajes, su dedicación al cuidado de su cuerpo y su estilo personal son aspectos que definen su personalidad y que lo acercan a sus fans.
Y por supuesto sabemos que es un hombre con mucho encanto y que siempre ha estado rodeado de mujeres hermosas. Su atractivo físico, su carisma y su personalidad son elementos que lo hacen irresistible. Khan es un hombre que sabe cómo conquistar y que disfruta de la vida. En resumen, la frase de Khan Yaman sobre los rumores de boda es un buen ejemplo de cómo las celebridades pueden manejar la presión mediática, con elegancia, inteligencia y sobre todo, manteniendo su propia identidad. Su respuesta es una clase magistral de cómo proteger la privacidad sin renunciar a la autenticidad. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado el análisis de la frase de Khan Yaman y que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores de boda y sus posibles interpretaciones. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la frase de Khan? ¿Creen que hay planes de boda o no? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.